Debajo de mi vídeo corto de Instagram, una chica comentó, etiquetando a su novio para que lo viera. Estoy compartiendo esta belleza con mi esposo, ¿le gusta este tipo? Hice clic en su perfil y mi corazón se detuvo. Ella era la chica que me había intimidado en la escuela secundaria. Esa cara, la reconocería en cualquier lugar, incluso si se redujera a polvo. Pasé toda la noche desplazándome por cada publicación y vídeo en su perfil. Luego hice clic en la página de su novio. Le envié un mensaje. Hola. Antes de volver a ver a Selena, había imaginado muchas veces cómo sería ahora. Pensé que las personas malas eventualmente obtendrían lo que se merecían viviendo una vida de miseria y pobreza. Pero no. En los vídeos que publicó, un día se hospedaba en un hotel de lujo en las Maldivas, del tipo que cuesta miles por noche. Al día siguiente, estaba en Islandia, viendo la aurora boreal. Unos días después, estaba acelerando por la costa oeste en un auto deportivo, persiguiendo el atardecer. En su último post, estaba sentada en un Rolls Royce negro, con un traje de Chanel, sonriendo con confianza a la cámara, sin signos de preocupación. Parecía que lo estaba haciendo increíblemente bien. Pero, ¿por qué? Miré su cara sonriente en la pantalla y, lentamente, esa sonrisa se transformó en la que solía tener en la escuela secundaria riéndose mientras me abofeteaba, un golpe tras otro. Se la pasaba a otra persona cuando su mano se cansaba. Se reía a mi lado, levantando la cámara para filmar mi cara hinchada y ensangrentada. Vamos, sonríe Rachel. ¿No es esto lo que amas hacer? ¿Por qué hay silencio ahora? Me tiró del cabello, su sonrisa se hizo más grande, dame una sonrisa. Ahora mismo. La crueldad de Selena hacia mí comenzó cuando el chico que le gustaba me dio un regalo de cumpleaños. Me dio un bolso, que valía más de 6.000 euros, que aparentemente su madre había comprado por capricho. Estaba aterrorizada y me negué a tomarla, pero él me la arrojó, diciendo que si no la quería, bien, simplemente la tiraría. Mientras estaba allí, sin saber qué hacer, Selena entró. Me arrebató la bolsa de las manos. La miró y luego esbozó una sonrisa torcida que me heló la sangre. Le pedí esta bolsa durante meses, pero nunca me la dio. No esperaba que fuera para ti. Me miró con ojos que me pusieron los pelos de punta. Rachel, bien por ti. A partir de ese momento, Selena me apuntó sin descanso. La peor parte de mi día siempre era después de la escuela, sin saber cuándo ella y sus amigas me atraparían en el baño para golpearme y humillarme. Vivía con miedo. Mis noches llenas de pesadillas, pero no podía contárselo a nadie. Mis padres se habían divorciado cuando yo era joven. Ambos se volvieron a casar. Y la única que me quería era mi abuela lisiada. Ella dirigía una pequeña panadería y se levantaba temprano todas las mañanas para hornear pan para que yo pudiera asistir a la escuela. Yo era una de las pocas estudiantes admitidas en esta escuela privada con una beca debido a mis calificaciones. No podía decirle a nadie, ni siquiera a los maestros, porque Selena usó a mi abuela para amenazarme, y sabía que la escuela haría la vista gorda. Ya que Selena tenía contactos. Todo lo que podía hacer era estudiar más duro, con la esperanza de que algún día pudiera escapar de este lugar yendo a la universidad lejos. Pero al final, incluso esa pequeña esperanza se desvaneció. La noche antes del examen de ingreso a la universidad, Selena me encerró en el baño nuevamente. Esta vez, hizo que alguien me quitara la ropa y tomara fotos. Esa noche, me quedé atrapada en el baño, sin saber que las fotos ya estaban circulando en varios chats grupales locales. Tampoco sabía que Selena le había mostrado las fotos a mi abuela en su tienda. La abuela estaba tan preocupada porque no había llegado a casa, que cojeó hasta la escuela, arrastrando su pierna mala con cada doloroso paso. En su prisa, no miró a ambos lados al cruzar la calle. Y un camionero cansado la atropelló y la aplastó. Murió en el acto. No me enteré hasta la mañana siguiente, cuando el conserje de la escuela me dejó salir. Estaba mareada, tenía la vista borrosa y caía al suelo, con la mente en una niebla. Cuando volví en mí, estaba en el hospital. En un solo día, perdí mi oportunidad de un futuro mejor y a mi abuela. La única persona que había estado a mi lado. Los detalles de lo que pasó después son borrosos para mí, probablemente porque el dolor de mi cuerpo activó un mecanismo de defensa que borró los recuerdos. Lo único que recuerdo es oír a la maestra decir en el pasillo: podría haber solicitado entrar en Harvard, qué lástima. Pero Selena no tuvo que afrontar ninguna consecuencia.
Solo la llamaron a la oficina del director y la regañaron. Su padre era un poderoso hombre de negocios local y el director tenía demasiado miedo de traicionarlo. Usé lo último que me quedaba de dinero para enterrar a mi abuela, pero ya no podía pagar la matrícula. Así que acepté un trabajo lavando platos para sobrevivir. Mientras tanto, Selena se fue al extranjero a estudiar y comenzó su vida de lujo. Yo me senté en mi habitación, con las luces apagadas, mirando fijamente al techo. Esos fueron los años más difíciles y a menudo me encontraba perdida en mis pensamientos, así como así. Con el tiempo, la vida se volvió más fácil. Empecé a ganar dinero. Me volví a inscribir en la escuela para estudiar administración de empresas, ahorré lo suficiente para abrir mi propia boutique de mujeres y administré mi cuenta de Instagram. Diseñé ropa, la modelé yo misma, tomé fotos y las compartí en línea. Gracias a mi apariencia y a mi creciente popularidad, mi negocio floreció y logré la independencia financiera. Pensé que había dejado atrás el pasado. Que finalmente podía comenzar de nuevo. Pero cuando volví a ver la cara de Selena, me di cuenta de que nunca había seguido adelante realmente. La odiaba. La odiaba más que a nada. Me quedé despierta toda la noche, con los dedos temblorosos, antes de finalmente hacer clic en el perfil de su novio. Su foto de perfil era simple, unas pocas líneas minimalistas y su cuenta estaba completamente vacía. Pero rápidamente supe quién era. Brian Livingston. El prometido de Selena. La familia de Selena casi se había arruinado durante sus años universitarios, sobreviviendo solo gracias a una ventajosa alianza matrimonial. La familia Livingston era su boleto a la estabilidad. Así fue como la vida de Selena se volvió tan glamurosa. Ella ni siquiera me reconoció, lo cual era casi ridículo. Ella misma me había empujado al infierno, y su rostro me perseguía en cada pesadilla. Pero se había olvidado de mí. Incluso compartió mi vídeo con Brian. Hice clic en el icono de chat junto al perfil de Brian, pensé por un momento y le envié un mensaje. Hola. 3 días después, abrí el cuadro de chat de Brian por enésima vez. No hubo respuesta. No me sorprendió. Por lo que había deducido en los últimos días. Brian parecía ser bastante limpio en lo que respecta a las relaciones. Selena probablemente solo hizo una broma cuando dijo que le gustaba mi tipo y que sabía que no estaría interesado. Sin embargo, es extraño. Él es el heredero de la familia Livingston. Según los vídeos y fotos que encontré, mide al menos 1,88 metros y, gracias a su famosa madre, tiene un rostro que fácilmente podría conseguirle un lugar en la industria del entretenimiento. Para alguien como él, un clásico chico rico y guapo, su pasatiempo favorito no es perseguir chicas, presumir de sus autos o hacer alarde de su riqueza. Es pescar. Sí, pescar como un anciano, se dirigía a la playa o a un estanque, preparaba una caña y pescaba todo el día. Parecía que intentar seducirlo en línea no iba a funcionar. Así que decidí cambiar mi enfoque. Lo investigué a fondo, incluso lo seguí fuera de su empresa. La vida de Brian era bastante predecible, seguía una rutina estricta, trabajaba durante la semana y pasaba todos los fines de semana pescando. Una vez que descubrí cuándo terminaba de trabajar, conduje mi auto detrás de él, esperé a que la luz roja cambiara y choqué contra su auto. El fuerte choque hizo que su auto se detuviera. Brian, vestido con un traje, frunció el ceño y se acercó a golpear mi ventana. Me cepillé el pelo rápidamente y miré por el espejo retrovisor. Me había tomado un tiempo extra para maquillarme, asegurándome de que cada pestaña estuviera perfecta y al mismo tiempo natural. Cuando abrí la puerta, el ceño fruncido de Brian se suavizó un poco. Selena debe haber sabido que a Brian le gustaba mi tipo y compartió mi vídeo con él. Probablemente no se enamoraría de mí solo por mi apariencia, pero al menos no me odiaría. Levanté la cabeza, mostrando el ángulo perfecto de mi rostro, y me disculpé nerviosamente. Lo siento, soy un conductor nuevo y tenía demasiada prisa. ¿Estás bien? Brian negó con la cabeza y caminó detrás del auto para verificar. No es grave. Movámoslo para no bloquear la carretera. Arreglaremos el seguro más tarde. Asentí y esperamos a que la gente del seguro terminara el proceso. Luego, naturalmente, saqué mi teléfono y le di mi número. Si no te importa, agreguemos al otro en WhatsApp. Podemos mantenernos en contacto si surge algo. Mi actitud era tan natural que no tuvo oportunidad de negarse. Dudó por un momento. Pero aún así me dio su número.
Lamento mucho lo de hoy. Déjame invitarte a un café algún día. Lo miré. No es necesario. El seguro está bajo mi responsabilidad. Solo contáctame por teléfono si pasa algo. Como esperaba, me rechazó y se fue. Observé su auto incorporarse al tráfico, sosteniendo mi teléfono con una pequeña sonrisa en mi rostro. El objetivo de hoy se había cumplido. No esperaba acercarme tanto a Brian tan rápido. Pero obtener su información de contacto ya era una victoria. Disfruto de los desafíos. Si se hubiera enamorado de mí demasiado rápido, no habría sido tan interesante. Encontré todas las cuentas de redes sociales de Selena. Realmente parece estar obsesionada con Brian. En casi todas las fotos, él es el sujeto principal. Su obsesión con él era clara. Con el paso de los años, la empresa del padre de Selena había ido decayendo y, si no fuera por el apoyo de la familia Livingston, probablemente se habría declarado en quiebra. Selena, me gustaría ver qué pasaría si perdiera a Brian. ¿Seguiría viviendo tan cómodamente? Si Dios no la castiga, lo haré yo mismo. Pasé toda la noche revisando más información sobre Brian. Resultó que realmente era un tipo sencillo sin casi otros pasatiempos especiales. No le envié un mensaje directamente. Pero publiqué un estado en WhatsApp que solo él podía ver. La foto que publiqué mostraba el agua oscura del lago ondeando con el viento, y yo sostenía un pez y sonreía levemente a la cámara. El título decía, otro día gratificante. Esperé una semana, pero Brian no respondió. Sin embargo, tampoco publicó ninguna actualización esa semana, lo que claramente significaba que no había pescado ningún pez. En la segunda semana, publiqué otra foto. Esta vez de un pez aún más grande del mismo estanque. Pesaba alrededor de 4 o 5 libras. La pesca de hoy tampoco estuvo mal. Todavía no había respuesta. La tercera semana, volví a publicar. Este lugar es increíble. Hay todo tipo de peces aquí. Después de publicar, me puse una mascarilla y me fui a dormir. A la mañana siguiente, cuando revisé mi teléfono, vi el comentario que había estado esperando. Brian había comentado: ¿dónde está esto? Sonreí mientras miraba mi teléfono. Parecía que finalmente había atrapado el pez real. Cuando me encontré con Brian nuevamente, estaba notablemente más hablador. ¿Es realmente cierto que hay tantos peces en ese estanque que mencionaste? Lo miré casualmente. Llevaba una sudadera con capucha negra y pantalones deportivos grises, su cabello caía naturalmente sobre su frente sin ningún gel. Cuando hablaba de algo que le interesaba, sus ojos se iluminaban con curiosidad. Atrás quedó el comportamiento frío y distante que generalmente se ve en las revistas de negocios. En cambio, parecía casi un estudiante universitario. Asentí. Lo verás por ti mismo cuando vayas. He estado aquí tantas veces y nunca he vuelto con las manos vacías. La verdad es que no sabía nada de pesca. Había estado estudiando como loca solo para impresionar a Brian. El estanque en sí era uno que había encontrado después de mucha investigación y prueba y error. Cuando Brian comentó por primera vez mi publicación, lo ignoré. Al día siguiente, después de publicar de nuevo, respondí lentamente: está en una isla, es un poco difícil de encontrar. Respondió casi al instante: ¿podrías llevarme contigo la próxima vez? Gracias. Dejé mi teléfono para cenar y, después de un rato, adivinando que se estaba impacientando, respondí: claro. Nos quedamos a varios metros de distancia, lanzando nuestras líneas. Él no inició ninguna conversación y yo tampoco iba a forzarla. Siempre que uno de nosotros atrapaba un pez, nos mirábamos. Me di cuenta de que cuando veía a uno, estaba ansioso por acercarse y ver, pero era demasiado tímido para hacerlo y, en cambio, fingía estar despreocupado, mirando a su alrededor como si nada especial estuviera sucediendo. Por el Instagram de Selena. Estaba claro que Brian era del tipo que no se involucraba en cosas que no le interesaban, y ni siquiera se molestaba en tener una charla educada. Brian probablemente había crecido con una cuchara de plata en la boca, y con su excepcional origen, rara vez tenía que hacer algo para complacer a los demás. Estaba acostumbrado a que todo girara en torno a él. A lo largo de los años, estoy segura de que había habido muchas mujeres a su alrededor. Y si yo estaba demasiado ansiosa, probablemente terminaría como ella sin que nadie se diera cuenta. Después de llevar a Brian aquí una vez,
No volví a comunicarme con él, pero averigüé cuándo vendría. Me propuse estar aquí todos los días, asegurándome de que nos encontráramos al menos una vez a la semana. Pero la espera fue increíblemente aburrida. Después de nuestro tercer encuentro, finalmente comenzó a hablar conmigo. ¿Cómo encontraste este lugar? He estado en la mayoría de los lugares de pesca y estanques cercanos, pero ninguno de ellos era tan interesante. Un amigo pescador me recomendó este lugar una vez, así que decidí probarlo, y resultó ser bastante bueno. Tan pronto como surgió el tema de la pesca, Brian se volvió mucho más hablador. Me mostró un vídeo de él pescando bagres en el río Amazonas, que realmente me impresionó. Luego le mostré mis fotos de un viaje de pesca de atún. Sus ojos se iluminaron, luego pareció un poco arrepentido. Yo también quería ir a pescar atún, pero he estado demasiado ocupado para encontrar el tiempo. Me miró, finalmente encontró mi mirada. No esperaba que te gustara pescar. Es raro encontrar chicas que lo disfruten. Seguimos hablando y pronto nos encontramos discutiendo sobre deportes, música, películas y libros. Se sorprendió al descubrir que teníamos tantos intereses en común. A los dos nos gustaba esquiar, compartíamos un amor por el mismo autor, Violetta Gregg, y ambos disfrutábamos de Debussy. Incluso cuando no estábamos de acuerdo, entendíamos las preferencias del otro. Antes de que nos diéramos cuenta, ya habíamos pasado toda la tarde hablando y el sol ya se había puesto. Después de eso, solíamos ir a pescar juntos e incluso adoptamos un gatito callejero. El pequeño gatito amarillo, de solo unos meses, se sentaba pacientemente a nuestro lado, esperando el pez. Cuando no pescábamos nada, maullaba ansioso, como instándonos a esforzarnos más. Lo llamé Ángel y cada vez que venía, lo abrazaba y lo besaba. Sin embargo, a Brian no le gustaba tanto el gato. Siempre que Ángel intentaba frotarse contra él, lo evitaba. Era un poco maniático del orden y no le gustaba tener pelos de gato en él. Esa noche, mientras nos despedíamos, Brian me preguntó por primera vez, ¿cuándo volverás? Pensé un momento y respondí, últimamente he estado muy ocupado con el trabajo, así que no estoy seguro. Vi un destello de decepción en sus ojos, pero asintió cortésmente y no insistió más. No me presenté la semana siguiente, pero la semana siguiente. Finalmente regresé. Cuando Brian me vio, aunque su expresión no cambió, sus acciones lo delataron. Rápidamente acercó su silla a mí tan pronto como me vio. ¿Has estado fuera por un tiempo? ¿Por qué no viniste a pescar? Me acerqué y acaricié a Ángel, que se estaba estirando perezosamente en el suelo. Su pequeña barriguita se había vuelto más redonda y parecía bien cuidada, con un pelaje brillante. ¿Lo has estado alimentando? Brian levantó la barbilla ligeramente, su tono un poco reprochado. Tú fuiste quien le pusiste nombre, pero no lo has cuidado estos últimos días. Pero rápidamente se volvió un poco presumido de nuevo. Por supuesto, lo he estado cuidando. Vengo todos los días a pescar para él. Ángel se acercó y se frotó contra su pierna, y Brian frunció el ceño, quejándose, ¿puedes alejarte de mí? Siempre me frotas todo ese pelo. Sin embargo, sin dudarlo, recogió al gatito y lo colocó en su regazo. Ángel se recostó contento sobre él y, al instante, el pelo del gato se pegó a su chaqueta negra, pero no pareció importarle. De hecho, le rascó la barbilla con destreza. Observé desde un lado y, en ese momento, tomé una decisión. Entonces, es solo una persona que parece fría en la superficie, pero en realidad es muy gentil por dentro. Me reí en silencio para mí mismo, sentándome a un lado con mi caña de pescar, pero accidentalmente me pinché la mano con el anzuelo. Hice una mueca de dolor y revisé rápidamente mi herida, donde apareció una gota de sangre roja brillante. Brian inmediatamente bajó a Ángel, tomó una curita de la caja y se acercó con el ceño fruncido. Eres realmente descuidado. Extendí la mano para tomar la curita, pero sin dudarlo, tomó mi mano y dijo, no te muevas. Estás bastante bien preparado. Me reí, mirando hacia arriba, pero cuando encontré su mirada, me tragué el resto de mis palabras. Estaba demasiado cerca. De alguna manera, habíamos terminado tan cerca. El atardecer anaranjado en las montañas gradualmente se volvió azul, atenuándose mientras el viento llevaba el aroma salado y húmedo del mar. Podía oler una leve fragancia amaderada en Brian. ¿Era su colonia o su loción para después de afeitarse? Sus ojos eran más claros que los de la mayoría de las personas, con una claridad fría, casi inhumana, pero en ese momento,
estaban llenos del reflejo de mí. El viento me despeinó el cabello y le rozó la cara. Me miró, inmóvil, hasta que Ángel maulló impaciente desde un costado. Ambos volvimos a la realidad y rápidamente dimos un paso atrás. Brian se alejó de mí, agachándose para acariciar la espalda de Ángel. ¿Tienes hambre? Te traeré la cena. No pude evitar reírme. En la penumbra, noté que sus orejas se habían sonrojado un poco. Se sentó a pescar sin decir una palabra más. Pero esa noche, Brian, normalmente paciente, estaba inquieto. No pescó ni un solo pez en toda la velada. A partir de ese día, parecíamos haber desarrollado una conexión tácita. Siempre que iba a pescar, me pedía que lo acompañara. Salíamos al menos 2 veces por semana. A veces estábamos en las tranquilas montañas, otras veces en mar abierto. Pero siempre éramos solo los dos. Durante este tiempo, estuve atento al Instagram de Selena. Sus publicaciones sobre su relación desaparecieron lentamente, hasta que no hubo publicaciones durante varios días seguidos. Observé con una frialdad distante, luego me encontré con su novio de mejor humor. Con un maquillaje perfecto durante el día. Este entendimiento sutil y tácito entre nosotros, en el que ambos sabíamos lo que estaba pasando pero pretendíamos no saberlo, continuó desarrollándose durante 2 meses. Sentí que finalmente era el momento adecuado. Esa noche, mientras Brian sostenía a Ángel, de repente le pregunté, «Brian, ¿tienes novia?». Después de obtener una respuesta definitiva, terminamos las actividades de hoy en un momento de silencio. Una vez en casa, abrí mi teléfono y vi que Selena había publicado una nueva actualización en Instagram. Pero esta vez, no se trataba de presumir de Brian, sino de, algunas personas nacen para desear a los hombres de otras personas. No dejes que descubra quién eres. Me apoyé en la ventana. Exhalé una bocanada de humo y sonreí. Parecía que habían tenido una pelea. La relación de Selena y Brian siempre parecía ser una búsqueda unilateral de ella. Revisé todas las cuentas de redes sociales de Brian y no encontré ni una sola publicación sobre Selena. Lo que había sido una relación unilateral ahora me había arrojado a la mezcla, y estaba empezando a sentirse inestable. Brian no respondió a mi pregunta hoy. Pero ambos entendimos lo que significaba el silencio. Ese día, no hablamos, terminamos rápidamente y nos fuimos a casa. Pero sabía que Brian no estaba tan tranquilo como su expresión sugería. En cuanto a si las cosas mejorarían o empeorarían, no podía predecirlo. Tal vez no tenía sentimientos fuertes por Selena, pero 2 familias de ellos tenían una relación de larga data, y el matrimonio no era un asunto trivial. Puede que yo le guste ahora. Pero, ¿cuánto? ¿Podría compararse con su carrera? Más tarde ese día, Brian me envió un mensaje, «Ya no voy a pescar. He sido una distracción estos últimos días». Y cumplió su palabra de que nunca volvería a pescar. Iba a varios lugares de pesca todos los días, pero parecía que me estaba evitando. No apareció. Ángel también se había ido. Quería adoptarlo, pero no pude encontrarlo después de buscar en el área a fondo. Pero luego, su foto de perfil cambió. Era una foto de un gato naranja tirado en una alfombra, bostezando. Hice zoom para verlo más de cerca. Era Ángel. Medio mes después, publiqué una foto en WhatsApp con otro hombre, los dos sosteniendo un pez. El hombre de la foto era alto, de piel color miel, con una camiseta negra sin mangas que mostraba su pecho bien definido y un brazo sobre mi hombro. Sonriendo alegremente. Era un modelo masculino que contraté por 200 euros por día. La pesca es una cuestión de habilidad, solo lanzar el cebo no atrapa peces. Al día siguiente, cuando volví a ese estanque, de repente sentí una sombra proyectada a mi lado. Miré hacia arriba y vi a Brian sentado en la silla junto a la mía, inexpresivo, sacando su caña de pescar. Lanzó el sedal sin decir palabra. Pero ni siquiera puso ningún cebo en el anzuelo. Nos sentamos allí en silencio durante un largo rato antes de que finalmente hablara, su voz carente de emoción. «¿Quién era ese tipo ayer?», dije con indiferencia, «¿Tienes novia?». «¿Por qué te importa?». No respondió. Durante la siguiente media hora, pesqué un pez tras otro. Mientras que Brian no pescó ni uno solo. Parecía que no se había dado cuenta de que no había puesto ningún cebo en su anzuelo. Se quedó sentado allí, perdido en sus pensamientos, con una atmósfera pesada a su alrededor. Me levanté,
con las piernas entumecidas por estar sentada demasiado tiempo, y casi tropecé. Brian se levantó instintivamente para atraparme. En ese momento, nuestras miradas se encontraron. Y de repente agarró mi nuca y me besó. No fue romántico. Éramos solo dos pescadores inexpertos, rodeados de agua y peces, y un beso incómodo. En lugar de un beso, se sintió más como una lucha, su ira se manifestaba con fuerza. Me negué a dar marcha atrás, envolví mis brazos alrededor de su cuello y me puse de puntillas. No sé cuánto duró, pero justo cuando estaba al borde de desmayarme por falta de aire, me soltó. Jadeando en busca de aire. Lo miré. Brian, no voy a ser una amante. Sus ojos estaban teñidos de rojo, y le tomó un tiempo calmar su respiración. Lo sé. No quiero poner excusas, pero necesito ser clara contigo. Mi familia lo arregló todo. No tengo sentimientos por ella y se lo diré. Dame algo de tiempo. Esa noche. Volví a revisar las redes sociales de Selena. No había publicado nada. Estaba tranquilo. Pero sabía que probablemente estaba pasando por un momento difícil. Efectivamente, más tarde esa noche, publicó varias actualizaciones llenas de palabras frustradas, terminando con, espera, no voy a dejar pasar esto. Antes de recibir la explicación de Brian, Selena se me adelantó. De alguna manera, había encontrado mi información de contacto y me pidió que la encontrara en una cafetería. Cuando la volví a ver, todavía estaba impecablemente vestida, con un abrigo Max Mara y una pulsera Cartier con diamantes. Su delineador de ojos era muy marcado y sus ojos estaban llenos de una mirada intensa y penetrante. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, las ojeras debajo de sus ojos todavía eran visibles. Ella me miró de arriba abajo con desdén antes de burlarse, eres una de esas mujeres que he visto tantas veces. Así que, dime, ¿qué hace falta para que te alejes de él? Casualmente empujé un mechón de cabello sobre mi hombro. Ella seguía sin reconocerme. Pero eso no era sorprendente. Después de todo lo que había pasado, había cambiado mi nombre. Me había hecho cirugía plástica para alterar la forma de mis ojos y, con el paso de los años, me había vestido mejor y me había vuelto más rico. Ya no parecía la misma persona, y era de esperar que ella no me reconociera. Después de todo, las víctimas nunca olvidan los rostros de quienes les hicieron daño. Pero los malhechores a menudo ni siquiera notan el rostro de la víctima. Bajé la cabeza para beber un sorbo de té y le sonreí. Debes ser Selena, ¿verdad? He oído hablar de ti. Brian me dijo que vuestra relación es solo un arreglo familiar y que él no tiene ningún sentimiento por ti. Como era de esperar, esas palabras la enfurecieron de inmediato. El rostro de Selena se ensombreció. Entonces, ¿te gusta ser una amante? Dime. ¿Cuánto te gusta ser una zorra? Espetó. Seguí sonriendo, encontrando su mirada con una calma inquebrantable. Tal vez la que no es amada es la verdadera amante. ¿Qué piensas, señorita Selena? La furia se reflejó en el rostro de Selena. Sin previo aviso, agarró un vaso de agua de la mesa y lo salpicó sobre mi cabeza. El café hirviendo me mareó por un momento, recordándome la vez que me había echado agua hirviendo en ese entonces. La gente que estaba cerca se giró para mirarnos, pero a Selena no le importó la atención. Me agarró del pelo y levantó la mano, lista para darme una bofetada en la cara. Casi podía imaginar la fuerza detrás de esa bofetada. Después de todo, había recibido muchas bofetadas similares durante la escuela secundaria. Pero esta vez, bloqueé su muñeca. En su momento de asombro, la golpeé en la cara con todas mis fuerzas. ¿Te atreves a golpearme?, gritó, con el rostro todavía congelado por la incredulidad. Nunca había visto a Selena tan confundida y furiosa, pero no me importó. La golpeé de nuevo y una bofetada fuerte resonó en la habitación. Esta vez, su rostro quedó rojo e hinchado y sus ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Y qué si te golpeo?, dije, todavía sonriendo, inclinándome hacia adelante sobre la mesa con un brillo de triunfo en los ojos. No solo te daré una bofetada, sino que también voy a quitarte a tu hombre. ¿Qué vas a hacer al respecto? Selena parecía al borde de un colapso. Levantó la mano para golpear de nuevo, pero esta vez, antes de que su brazo pudiera alcanzarme, alguien la agarró con fuerza. Se dio la vuelta y mis ojos se encontraron con los de Brian. Me mordí el labio, sin creer lo que estaba viendo.
Nunca lo había visto tan enojado antes. Su mirada ardía de furia. Te dije que esto no tiene nada que ver con ella. La voz de Brian era aguda, su tono frío y furioso. Te dije que no la involucraras. ¿Cómo es que esto no tiene nada que ver con ella? Las emociones de Selena finalmente estallaron y gritó: si no fuera por esta perra, nunca hubieras cancelado el compromiso conmigo. Brian. Hemos estado juntos durante años. Solo la conoces desde hace unos meses. ¿Los 2 meses que has pasado con ella valen más que los 10 años que hemos compartido? No es cuestión de tiempo, respondió Brian con frialdad. Ambos sabemos la verdad sobre nuestro compromiso, fue solo un trato de negocios. Nunca tuve ningún sentimiento por ti. Pero te amo. La voz de Selena se quebró mientras gritaba. Su rostro, una vez impecable. Ahora se veía desaliñado con el maquillaje corrido y lágrimas corriendo por su rostro. No se parecía en nada a la mujer equilibrada que alguna vez fue. Todo por ti. Todo es por ti, perra. Te voy a matar. Estaba tan acostumbrada a ser dominante que, incluso ahora, se negaba a contenerse. Lloré y me retiré. Las lágrimas se aferraban a mis pestañas perfectamente aplicadas. Brian no pudo soportarlo más. Agarró a Selena y la apartó de mí. Deja de perder el control, espetó. Selena fue empujada sobre la mesa, su rostro era una mezcla de incredulidad y angustia mientras yo miraba, su voz se quebró por la emoción. Brian, ¿cómo puedes hacerme esto? No tienes corazón. Gritó. Pero a Brian no parecía importarle su estado casi destrozado. Se apresuró a llegar a mi lado, agarrándome de los hombros y revisándome ansiosamente. ¿Estás bien? Ella no te lastimó, ¿verdad?, preguntó. Sacudí la cabeza y bajé la mirada, acurrucándome en su pecho, fingiendo estar angustiada. Cuando no me estaba mirando, le lancé una mirada a Selena, levantando una ceja y sonriendo con picardía. Selena apretó los dientes con odio. Brian. La familia Livingston nunca aprobará que rompas el compromiso, escupió. Brian me rodeó con sus brazos y la miró con fría indiferencia. Las acciones de la empresa están en mis manos. No necesito la aprobación de nadie, dijo rotundamente. Selena, te lo diré una vez más, Mónica no tiene nada que ver con esto. Yo soy quien desarrolló sentimientos por ella. Yo soy quien la persiguió. Considera esto como mi última advertencia. No vuelvas a perseguirla. Ya sabes las consecuencias si lo haces. El rostro de Selena se puso pálido, su rímel se arruinó por las lágrimas. Apretó los labios con fuerza y luego, sollozando, se dio la vuelta y abrió la puerta para irse en un torbellino de humillación. Brian siguió consolándome, mientras me sostenía. Sonreí y me guardé el teléfono en el bolsillo. Le había enviado un mensaje tan pronto como Selena se puso en contacto conmigo. Simplemente no esperaba que llegara tan rápido. Cuando un hombre no ama a alguien, puede ser despiadado. Incluso cruel. Pero me gustaba. Estar con Brian me traía felicidad de maneras que no había previsto. Español había descubierto algunas de las cosas que supuestamente teníamos en común por sus publicaciones anteriores en las redes sociales, pero algunas de ellas eran cosas que realmente me gustaban también. Compartíamos muchos intereses y, aunque no todo era exactamente igual, estar con él se sentía cómodo y nunca aburrido. Fuimos a esquiar a los Alpes, abrazándonos al pie de las montañas nevadas. Volamos en globo aerostático sobre Tanzania, besándonos bajo la puesta de sol más hermosa en el horizonte. Incluso me di cuenta de que realmente disfrutaba de la pesca. Brian había pospuesto todas sus reuniones para poder ir a pescar atún en alta mar conmigo. Después de que enganché un pez grande, pero no pude sostener la caña, vino a ayudarme. Ambos nos tambaleamos y terminamos cayendo uno encima del otro, riéndonos juntos mientras veíamos cómo los peces se alejaban nadando. Por la noche, nos tomamos de la mano y paseamos por el supermercado. Para mi sorpresa, a pesar de parecer un heredero mimado, Brian era un gran cocinero. Pruébalo, mi risotto de mariscos característico, dijo. Sonriendo radiante mientras vestía la ropa de estar en casa gris que le había comprado. Se quitó los guantes de cocina y se agachó para pelar los camarones para Ángel, refunfuñando juguetonamente. ¿Por qué tengo que alimentarte pieza por pieza? No estabas tan malcriado cuando eras un callejero. Ángel le acarició la mano con la cola meneándose, y Brian no pudo evitar sonreír.
Su cabello oscuro le caía suelto sobre la frente, suavizando sus rasgos afilados, y sus ojos eran cálidos. La luz tenue arrojaba un brillo dorado sobre él y Ángel, y me congelé por un momento, sorprendida por lo tranquilos que se veían. Esa noche, después de que Brian se hubiera quedado dormido, no me colé en su estudio. Brian no tenía idea de que estaba revisando sus cosas. Los documentos importantes de su empresa estaban todos guardados en casa. Y yo sabía la contraseña de su computadora. Durante los últimos días, había estado investigando los archivos de la empresa del padre de Selena. Las dos familias habían trabajado juntas durante años, y no podía creer que Brian no tuviera algo sobre el padre de Selena. ¿Cómo sospechaba? Había encontrado rastros de evasión fiscal e incluso evidencia de que el padre de Selena estaba transfiriendo activos ilegales al extranjero. Pero aún no había descubierto pruebas concluyentes. Sin embargo, esta noche dudé. Brian era genuinamente una buena persona, y sus familias habían estado unidas durante años. Si acababa con el padre de Selena, la familia Livingston inevitablemente también sufriría. Descubrí que, inesperadamente, mi corazón estaba empezando a vacilar. Siempre había pensado que solo estaba utilizando a Brian, que no tenía sentimientos reales por él. Pero después de pasar tanto tiempo con él, ya no podía decir si realmente me gustaba o no. Su amor era sincero y tierno. Después de confirmar sus sentimientos, no dudó en cortar lazos con Selena, sin contenerse por el bien del negocio familiar. Se lo dejó claro delante de mí. Incluso me defendió cuando ella estaba allí. Quererle siempre había sido demasiado fácil. Sabía que una vez que hiciera un movimiento hacia el padre de Selena, no habría vuelta atrás para nosotros. Nuestra relación no sobreviviría a eso. Brian era demasiado orgulloso para perdonarme por traicionarlo. Pero, ¿podría realmente quedarme de brazos cruzados y ver a Selena vivir una vida tranquila y perfecta? Sin Brian. Ella todavía tenía a sus padres. Nunca sufriría. Miré al techo, incapaz de dormir en toda la noche. Cuando los primeros rayos de sol se colaron a través de las pesadas cortinas y entraron en mis ojos, entrecerré los ojos, sintiendo que Brian se movía detrás de mí. Me envolvió con sus brazos desde atrás, su voz suave y tierna. «Buenos días, mi hermoso gatito». Se acercó para acariciar suavemente a Ángel, que estaba acurrucado junto a su cabeza. «Buenos días a ti también». Ángel se estiró, soltando un gran bostezo, su pequeño cuerpo estirándose de la manera más linda. Después de un largo silencio, finalmente hablé. «Brian, ¿qué es lo que más no puedes soportar de que estemos juntos?» Brian, aún sin querer levantarse de la cama, murmuró aturdido con una voz ronca. «¿Lo único que no puedo soportar? Lo único que no puedes soportar es que te mienta. ¿Verdad?» Cuando sonó el timbre, pensé que era Brian. Sonreí y me reí, sosteniendo a Ángel mientras iba a abrir la puerta. «Sabes, Ángel ha estado deseando bocadillos toda la mañana». Pero me congelé cuando vi quién estaba allí de pie. Era Selena, y estaba sosteniendo el brazo de Brian. Brian retiró su brazo de inmediato, su mirada se cruzó con la mía. Sus ojos eran fríos e indiferentes ahora, sin rastro de la calidez que alguna vez tuvo. Mi corazón se hundió e instintivamente me agarré más fuerte a Ángel. El gato se retorció incómodo, soltó un agudo maullido y saltó de mis brazos. «¿Tienes algo más que decir, Rachel?» Selena se burló, sacudiendo una carpeta en su mano. Podía ver vagamente mi foto en ella. Pensé que me resultabas familiar. Sus labios se torcieron en una sonrisa desdeñosa. Lo sabía. Siempre has sido del tipo que seduce a los hombres, ¿no? Una vagabunda, como siempre. Tiró del brazo de Brian. Te dije que solo te estaba utilizando. Está aquí para vengarse de mí. Los ojos de Brian se fijaron en los míos y, cuando la luz se atenuó, ya no pude leer su expresión. Su silueta estaba borrosa en la oscuridad, pero podía sentir la gravedad del momento. Hice que alguien lo investigara, dijo, con su voz plana y sin emoción. Mi computadora fue manipulada. Los archivos de mi estudio también fueron manipulados. Me dijiste que te gustaba el mismo escritor que a mí, que te gustaba esquiar. Esas eran cosas que publiqué en mis redes sociales en la universidad. Rachel, dime. ¿Es solo una coincidencia? En ese momento,
supe que no me quedaba nada más que decir. Me quedé allí un largo rato, mirándolo, mis labios se curvaron en una sonrisa burlona. Sabía que lo descubrirías eventualmente. Solo que no esperaba que sucediera tan pronto. Brian, esto no fue una coincidencia. Me acerqué a ti para vengarme de Selena. Pero ahora que la verdad salió a la luz, no tengo nada más que ocultar. Selena sonrió. Rachel. La basura es basura. No esperes que el tiempo te cambie. Se acercó a mí y me dio una palmadita en la cara en tono burlón. ¿Crees que enfrentaré alguna consecuencia? La gente como tú, de lo más bajo de la sociedad, ni siquiera es humana. Tu existencia es solo un desperdicio de aire. Deberías estar agradecida de que incluso pudiera serme útil. ¿Quieres vengarte de mí? Se inclinó más cerca de mi oído. Con una sonrisa triunfante en sus labios. Inténtalo de nuevo en tu próxima vida. Solo habíamos estado juntos durante 2 meses, pero de alguna manera, mis cosas en casa se habían acumulado gradualmente sin que me diera cuenta. El pijama que Brian me compró, junto con las pantuflas peludas que había preparado para el invierno, un par, uno blanco y otro gris, colocados uno al lado del otro como pantuflas de pareja a juego. Estaban las tazas de pareja rosa y azul con un corazón en el medio, algo que yo había bromeado por ser de mal gusto, y después de tomar una, la otra permaneció, abandonada e incompleta. Los pijamas a juego colgados juntos, las almohadas apoyadas una contra la otra, la pequeña manta doblada sobre la mesa de café. Como si todavía estuviera esperando que la usáramos. De pie en la sala de estar, de repente sentí un dolor inexplicable en el pecho, un dolor silencioso que no podía expresar con palabras. Estaba claro para mí que todo esto era falso. Y, sin embargo, en algún momento del camino, había caído en el tanto que parecía real. Cerré los ojos y recogí las 2 maletas grandes, saliendo. Mientras pasaba junto a Brian. De repente me habló y me hizo una extraña pregunta: ¿sientes dolor? Le respondí con indiferencia: ¿y si lo siento? ¿Me ayudarías? Se quedó en silencio. Me sequé los ojos, abrí la puerta y me fui. Caminé sin rumbo, arrastrando mi equipaje detrás de mí. No sabía hacia dónde me dirigía, con la mente en blanco. Cuando el agua me golpeó los ojos, miré hacia arriba confundida y me di cuenta de que había empezado a llover en algún momento. Los peatones en la calle se apresuraban a ponerse a cubierto y la tenue luz del atardecer proyectaba una sombra melancólica sobre la ciudad. Las luces traseras rojas de los autos que pasaban brillaban en los charcos, reflejando suaves ondulaciones. Me quedé de pie bajo la lluvia, inmóvil, durante lo que me pareció una eternidad. Finalmente, me agaché y me abracé a mí misma. Mi venganza no tuvo éxito y había dejado de lado mis propios sentimientos. Fue como perderlo todo, 2 veces. Pero la vida parecía burlarse aún más de mí. Me había resfriado por la lluvia y ahora estaba en la cama, con fiebre y aturdido, demasiado perezoso para ir a buscar la medicina. Tal vez fuera la enfermedad, pero de repente, una ola de intenso odio hacia mí mismo surgió dentro de mí. Y todo parecía inútil. Tal vez la muerte sería más fácil, pensé, si estuviera muerto, no tendría que lidiar con todo este dolor. Mientras me dormía y salía del sueño, sonó mi teléfono. Lo alcancé con dificultad, oyendo voces débiles del otro lado, que decían algo, tal vez yo también dije algo, pero mi cerebro estaba tan nublado que no podía recordar nada. El tiempo parecía pasar sin que me diera cuenta. Finalmente, oí que una puerta se abría con un crujido e intenté abrir los ojos, pero me sentí como si estuviera flotando en el mar, incapaz de moverme en absoluto. Una mano fría me tocó la frente y, después de unos leves crujidos, alguien me ayudó a sentarme con cuidado, me metió una pastilla en la boca y me dijo suavemente en el oído: sé bueno, tómate tu medicina. Fruncí el ceño y tragué saliva, tomando unos sorbos de agua de la mano que la sostenía. Luego me acosté con cuidado. En mi medio sueño, sentí un par de ojos observándome, firmes. Sentí un poco de calor, así que pateé la manta, exponiendo mi brazo. Mi brazo estaba cubierto de cicatrices, las quemaduras del cigarrillo de Selena, los cortes de un cuchillo exacto. Y había una cicatriz profunda en mi muñeca. Esa la había tallado yo misma después de que mi abuela falleciera. Después de ser llevada de urgencia al hospital por un día y una noche, nunca fui a buscarla. Me dejaron sola en este mundo frío y cruel. Durante todo el tiempo que estuve con Brian,
siempre había usado mangas largas. Incluso mi pijama era de manga larga. Él nunca había visto estas cicatrices. La mirada se detuvo en mi mano, inmóvil. Después de un largo rato, sentí un toque cuidadoso en mi mejilla, la punta de un dedo tembloroso. Me incliné hacia ella, una lágrima resbalando por mi rostro. «Abuela», susurré, acurrucándome. «Me duele». La mano se congeló, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Un largo suspiro vino desde arriba de mí, teñido de una suave y dolorosa tristeza. La cálida y húmeda sensación en mi rostro se extendió por mi cabello. Cuando me desperté, el cielo ya se había oscurecido. Había dormido todo el día. Me toqué la frente y la sentí fresca. La fiebre finalmente había bajado. Miré hacia la mesilla de noche. Había un vaso de agua allí, ahora solo medio lleno y completamente frío. Al lado había una pastilla para bajar la fiebre, faltaba su par. Al día siguiente, volví a casa. La casa estaba vacía y en silencio. Lo único que había sobre la mesa de café era una gruesa carpeta de archivos. Me acerqué y saqué los papeles que había adentro. Docenas de páginas estaban llenas de evidencia de las actividades ilegales del padre de Selena a lo largo de los años. Tomé mi teléfono y abrí el chat de ayer por la mañana con mi amiga. «Llama a Brian más tarde y dile que cuando trataste de comunicarte conmigo». Mi voz sonaba apagada, como si estuviera enferma. Mi amigo respondió rápidamente, «Ok». Denuncié al padre de Selena por evasión de impuestos, enviando directamente la evidencia en línea. Junto con eso, expuse evidencia de su participación en ordenar un asesinato a un competidor y el caso del hermano de Selena, que había drogado y violado a una niña, lo que resultó en su muerte debido a una sobredosis. Estos incidentes fueron de hace años. En ese entonces, usaron dinero y conexiones para encubrirlo todo, dejando a las víctimas indefensas. La situación provocó una protesta pública masiva. La gente en Internet estaba enfurecida, con cientos de miles de comentarios en las secciones de noticias exigiendo un castigo severo para los criminales. Antes de que pudieran salir los resultados, otros competidores del padre de Selena comenzaron a filtrar más de sus fechorías. Revelaron casos de soborno, robo de secretos comerciales, competencia ilegal y más. En el pasado, la familia Livingston los había protegido, por lo que nadie se atrevió a oponerse a la familia de Selena. Pero ahora, con la familia Livingston oponiéndose abiertamente a ellos, todos vieron una oportunidad y comenzaron a acumularse. Subí un vídeo largo a YouTube contando cómo Selena me había intimidado. Después de verlo, los espectadores estaban furiosos. Toda esta familia está llena de villanos, ni una sola persona buena. No es que no se haya hecho justicia, es solo que no había llegado el momento adecuado. Hicieron tantas cosas malvadas en el pasado. Y ahora se enfrentan a su karma. Todos te apoyamos. También sufrí acoso antes, y mis acosadores obtuvieron lo que se merecían. Espero que encuentres la paz pronto. Pronto, Selena y su familia se convirtieron en el blanco del odio público. Sus padres y su hermano fueron citados y detenidos por el tribunal. Pero Selena logró escapar. Su padre había trasladado algunos bienes al extranjero hacía años y ella planeaba escapar al extranjero para continuar su vida como heredera adinerada, viviendo en el lujo. Pero de camino al aeropuerto la policía la alcanzó. En su pánico, aceleró y se estrelló contra un pilar del puente, perdiendo el conocimiento en el impacto. Cuando lograron reanimarla en el hospital, descubrieron que tenía la columna dañada, dejándola paralizada del cuello para abajo, incapaz de moverse de los hombros para abajo. La siguiente vez que vi a Selena, estaba acostada sola en un apartamento alquilado. Como no podía pagar sus facturas médicas, hacía tiempo que Selena había sido expulsada del hospital. Esta pequeña habitación la alquilaban unos parientes, que la habían arrojado allí y se habían ido sin pensarlo 2 veces. Me agaché al entrar en el sótano húmedo. Había llovido unos días atrás y el techo, cubierto de moho negro, goteaba agua sobre el suelo. Una rata, asustada por mis pasos, se escabulló rápidamente hacia la alcantarilla oscura y maloliente. Selena yacía en la cama de madera desnuda, su rostro se retorció de dolor cuando me vio entrar. Trató de moverse pero no pudo. Por más que lo intentó, no pudo. Al principio, cuando descubrí que Selena no había muerto, me sentí un poco arrepentido. Pero ahora, no sentía la más mínima lástima.
Esto era mejor. Me quedé allí un momento, asimilando su miserable estado. Ella merecía vivir así, con dolor, sin esperanza, pagando por los pecados que había cometido. Sin embargo, Selena era fuerte. A pesar de todo, no había perdido la cabeza. Me miró con una mirada de puro odio. Una que nunca había visto antes. Honestamente pensé que si pudiera moverse, podría saltar sobre mí y morderme hasta la muerte. Selena, ¿te arrepientes?, pregunté, mirándola desde arriba. ¿Arrepentimiento? Ella curvó sus labios en una extraña sonrisa burlona, mirándome fijamente. Solo me arrepiento de por qué no te maté en ese entonces. Rachel. Zorra. Naciste para ser una delincuente. No es mi culpa que tu vida sea miserable. ¿Por qué debería arrepentirme? ¿Es así? Bueno, parece que tu vida tampoco es tan genial. Sonreí, acercándome a ella. Bueno, me he llevado a tu hombre. De ahora en adelante, cuidaré de él y estaré con él en tu lugar. Por un momento, Selena se congeló, su cuerpo se tensó. Luego gritó, el sonido como un animal moribundo en agonía. Salvaje y furioso. Su garganta pronto se volvió ronca, jadeando por aire. El sonido era como uñas rascando una pizarra. Rachel, irás al infierno. Perra sucia, mereces morir, Rachel. Me di la vuelta y salí de la habitación. Incluso ahora, Selena todavía no creía que hubiera hecho nada malo. Pero no importaba. No necesitaba su arrepentimiento, porque nunca la perdonaría. ¿Hay un Dios en este mundo? No lo sé. Pero sé que si el Dios no la castiga por sus crímenes, entonces seré yo quien lo haga. Levanté la mano y la luz del sol se filtró a través de mis dedos, tocando mi rostro, cortando la oscuridad y la humedad detrás de mí. El dolor que soporté a los 17 años, durante la interminable temporada de lluvias. Finalmente había llegado a su fin. El cielo estaba despejado de nuevo. La familia Livingston ya debía estar preparándose para cortar lazos con la empresa del padre de Selena, ya que el escándalo les causó algún daño, pero no fue grave. Desde que me entregó los documentos, Brian nunca más se había puesto en contacto conmigo. Había desaparecido por completo de mi vida, sin dejar rastro de sí mismo. Era como si todo hubiera sido un sueño. Y ahora que había despertado, él no era más que un recuerdo que se desvanecía. Excepto la pesca. Había desarrollado el hábito de pescar, encontrando consuelo en ello cuando no tenía nada más que hacer. Cuando pescaba, podía calmarme, los pensamientos caóticos se desvanecían gradualmente. Todavía me gustaba visitar el estanque al que solíamos ir Brian y yo, pero esta vez vi una figura familiar en la distancia. Brian estaba allí. Mi corazón se detuvo por un momento y dudé, sin atreverme a acercarme a él. Parecía ignorarme, su mirada fija intensamente en el flotador, sin siquiera dedicarme una mirada. Me mordí el labio, incapaz de reprimir una risa amarga, y me senté más lejos de él. ¿Qué esperaba? Después de haberle mentido. Lo menos que podía hacer era ayudarme a vengarme. ¿De verdad esperaba que todavía le gustara? Hoy había sido un día de mala suerte. Mis pensamientos eran un desastre y, después de estar sentada durante un largo rato sin pescar un solo pez, decidí que era hora de irme. Pero cuando me levanté, mi pierna de repente se entumeció y perdí el equilibrio. Caí en dirección a una gran roca en el suelo e instintivamente me protegí la cabeza. El dolor que esperaba nunca llegó. En cambio, un cálido abrazo, con un ligero aroma a madera, me atrapó. De repente, levanté la vista y me encontré mirando fijamente a un par de ojos color ámbar. Desde la muerte de mi abuela, no había llorado mucho. Llorar era para aquellos que querían ser compadecidos, pero sabía que la última persona que alguna vez me compadecería se había ido. Todos estos años. Sin importar lo difícil que fuera, había salido adelante sola. Pero en ese momento, sentí un calor inundando mi pecho y mis ojos ardían con lágrimas no derramadas. Brian parecía no notar las lágrimas que caían de mis ojos, su voz fría cuando dijo, Rachel, usar el mismo truco 2 veces no tiene sentido. Me soltó y se dio la vuelta para irse. Lo agarré. Intentó empujarme, pero me negué a soltarme. Aferrándome a él como un pulpo. Nuestros cuerpos chocaron y perdimos el equilibrio, estrellándonos contra el suelo. Brian instintivamente protegió mi cabeza,
con la mandíbula apretada mientras gruñía, ¿qué diablos estás haciendo? Suéltame. No lo haré. Tiré de su cuello, con los ojos rojos, y grité, Brian, hay algo que tengo que decirte. Al principio quería vengarme de Selena, pero después me gustaste mucho. ¿Realmente me gustas? Me miró fijamente y, tras una larga pausa, giró bruscamente la cabeza y su cuerpo tenso se relajó por fin como si hubiera dejado escapar el aire. Lo oí maldecir por primera vez, maldita sea. Me arremangué la manga para mostrarle las cicatrices de mi brazo y mis ojos se llenaron de lágrimas. Me echó agua hirviendo encima, me apagó colillas de cigarrillos en la piel, me tomó fotos e incluso provocó la muerte de mi abuela. Brian. ¿No crees que tengo todo el derecho a odiarla? Dudé más tarde. No tienes que perdonarme, puedes maldecirme, pero realmente me gustas. Esa es la verdad y nunca te he mentido al respecto. Cuando Brian vio las cicatrices de mi cuerpo, la indiferencia en sus ojos finalmente vaciló. Sus dedos trazaron suavemente las marcas de mi piel y suspiró con resignación. Siempre haces lo mismo. ¿Crees que no sé que fingiste estar enferma ese día para obtener mi compasión? Mentiroso, añadió con amargura. Sabes que soy fácil de engañar, así que sigues haciéndolo una y otra vez. Levanté la cabeza y ahuequé su rostro entre mis manos. Entonces, ¿quieres que te engañe? El viento del sol poniente hizo crujir las hojas y las montañas distantes se aclararon lentamente, revelando una luna pálida y blanca. Un beso aterrizó en mis labios. Bien. Admitiré la derrota. Pero esta vez, si vas a engañarme, hazlo para toda la vida. No muy lejos, una caña de pescar se dobló cuando un pez mordió el anzuelo, pero sin nadie que sujetara la caña. El pez devoró rápidamente el cebo y escapó. No pude evitar sonreír. No importaba. Porque la captura más grande, la que realmente importaba, ya era mía.